gente, bienvenidos a otro episodio de La Jugada. Aquí Nicole Colón por Puerto Rico Sports Nation y hoy me encuentro acompañada, no estoy solita, del gran Rafael Alemán, Rafa Betts. ¿Cómo te encuentras? Gracias por tenerme. Todo muy bien. Muchas cosas que están pasando en el deporte, mano. Las apuestas deportivas también están on fire. Y de verdad que es un privilegio estar aquí. Gracias por tenerme. Of course. O sea, ¿cómo no tener el mejor? Mira, mi gente, si ustedes realmente le quieren meter a las apuestas deportivas y quieren saber detalles sobre esto, sigan a Rafa por sus redes sociales, Rafa Betts, que él les va a tener todos los detalles que ustedes necesitan. Y por eso lo traje también, porque nosotros vamos a empezar a hablar también de las apuestas deportivas, vamos a hablar de las líneas, vamos a como que hacerle un pequeño resumen o un gran resumen, porque realmente siempre digo pequeño, pero nos envolvemos hablando del tema, para que entonces ustedes también vayan conociendo. Y obviamente nosotros estamos fiel a la casa de apuestas BetMGM, así que estas son las líneas que nosotros vamos a hablar, y si no les gusta, tienen que bajar el app porque no se van a arrepentir. Pero antes de entrar con eso, ayer miércoles salió una noticia bien importante del deporte de Fórmula 1, y es que el team principal de Red Bull, sí, así como lo escucha, el equipo de Red Bull, salió de Chris Horner. Chris Horner, para el que no conozca, es el team principal del equipo de Red Bull. Después de 20 años trabajando para esta marca, pues hay muchos rumores de que supuestamente él fue el que quiso irse, pero realmente ya las fuentes salieron de que salieron de él porque supuestamente el equipo de Red Bull no estaba dando el mismo rendimiento en cuestión de, pues, dado a lo que pasó la semana pasada, este fin de semana pasado. Max Verstappen salió segundo, después terminó 10, terminó quinto, las comunicaciones que habían en el equipo no fueron las correctas, la toma de decisiones de cambio de gomas tampoco fueron las correctas. También a principio de temporada tuvimos que Liam Lawson fue el que empezó al lado de Max, después cambiaron a Yuki Tsunoda. Han pasado demasiadas cosas en ese equipo hasta que al fin, como bien dije en el episodio pasado, han pasado 12 carreras, pero todavía faltan 12 carreras más. O sea, literalmente estamos a mitad de temporada, así que si algo iba a pasar grande, tenía que ser el momento, porque si no se le iba a hacer demasiado tarde. Están también los rumores de que Max Verstappen se va a ir del equipo, y yo creo que esto realmente, si se fue Chris Horner, Max Verstappen, dependiendo de las cláusulas de su contrato, también se va a ir antes de que se acabe esta temporada. Pero como había mencionado anteriormente, él o tiene que quedar cuarto lugar para arriba para poder salir del contrato sin ningún tipo de fee, o simplemente pagar el fee, él mismo pagar un fee para entonces él poder salir del contrato. Todo esto son rumores, mi gente. Chris Horner, desde que está en Red Bull, ha ganado 6 premios de constructores, 8 Drivers Championship, en el cual 4 han sido de Max, 4 consecutivos han sido de Max, 124 victorias, 12 sprint wins. Para los que no conocen, en algunas carreras se hace como una carrera de un sprint. Eso quiere decir que es una carrera normal, pero con menos vueltas. Por eso se le llama sprint. Pues él ha ganado 12, 287 podios, 107 pole positions y 100 fastest laps. Porque es bien importante recalcar lo de los fastest laps, porque no fue hasta este año que el que hacía el fastest lap, por lo menos le regalaban ese punto, y Max obviamente pues tuvo un montón. Así que Chris Horner ya no está ahí. Obviamente el equipo de Red Bull se despidió de él de manera bien grande, porque fue mucho lo que él contribuyó a este equipo, pero los rumores son que supuestamente él se va para Aston Martin con su ingeniero Adrian Newey, que también salió el año pasado de ese equipo de Red Bull, o se puede ir para el equipo de Alpine también con Briatore, que Briatore entonces sería el CEO de este equipo, lo cual yo no lo veo difícil, no lo veo raro tampoco, porque si algo sabe
Briatore, es que a él le gustan los HP y Chris Horner es uno de ellos. Así que no me estaría raro que terminara en Alpine, además de que el carro de Alpine tiene un motor Mercedes y yo creo que el hecho de que también este año es el último año de Honda con Red Bull, ya para el año que viene sería el motor Ford. A Chris Horner como que no le encantó ese detalle tampoco. Así que son muchas cosas que se fueron acumulando hasta que finalmente salieron de Chris Horner. Así que vamos a ver cómo entonces continúa esta temporada. Pero entonces ya, no vamos a hablar de fórmula. Eso era lo único que tenía que decir. Un poco de desahogo también. Pero vamos a lo que vinimos. Rafa, vamos a hablar de apuestas deportivas. Primero aquí en Puerto Rico. Yo estoy con BetMGM, estoy bien contenta. Y es que realmente, Rafa, yo tengo muchos panas que me dicen y que comparan esta plataforma de BetMGM de apuestas deportivas con las demás que hay aquí en Puerto Rico. Y es que las mejores líneas, lo que ofrecen, lo que ellos tienen a la hora de los $250. Quisiera que me hablaras un poquito sobre las apuestas deportivas aquí en Puerto Rico y lo de BetMGM. Pues mira, es bastante simple. Las apuestas deportivas han estado, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa por años. La gran mayoría, y lo hemos podido ver, los que están pendientes de la ESPN, a todo esto, NBA TV, todo este tipo de, ¿verdad?, de plataformas, siempre tienen lo que son las apuestas deportivas, los odds to win the championship, todo ese tipo de cosas. Siempre tienen sus líneas. Siempre tienen las líneas, ¿verdad? Esto se ha regido en Estados Unidos por mucho tiempo. ¿Qué pasa? En Puerto Rico fue hace 4 o 5 años atrás que empezaron, ¿verdad? Empezaron con BetMGM a buscar maneras de tratar de tocar la isla. Claro está, al principio fue, ¿verdad?, por kiosco. Claro. El venir, tenías que venir al local para poder jugar, o sea, hacer tu jugada dentro del kiosco, dentro de las instalaciones. Y no fue hasta hace 2 años más o menos que empezaron a implementar lo que fueron las aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Claro, hay que moverse también con la tecnología y es la realidad. Ahora todo está en un app. Claro. ¿Qué pasa? La aplicación de lo que es BetMGM, ¿verdad?, es un poquito más estratégica en muchas opciones. Por ejemplo, tienes hasta para jugar cricket. Que son cosas que, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico no tenemos ni idea. Claro. ¿Me entiendes? Pero sí, son muchas cosas que pasan ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchas casas de apuestas también, ¿verdad? Hay muchas competencias de casas de apuestas en Puerto Rico, en lo cual se está rigiendo ya el puertorriqueño, ¿verdad? Para poder estar jugando, ¿verdad? Desde su aplicación, desde su casa, desde su sofá, viendo el juego. También lo puede jugar en vivo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que también nos estamos tratando de dirigir, ¿verdad?, hacia apostar localmente, hasta jugar torneos locales, ¿verdad? Por un buen ejemplo, pues la BCN. La BCN, ¿verdad? En este caso, pues, es algo que, ¿verdad?, en Puerto Rico lleva muchísimos años. Y pues también las apuestas deportivas se han metido en esto. Que dentro de todo es bueno porque está apoyando el deporte local. Claro, hay falta de información out there. Eso es normal. Es normal. Pero de parte de la liga como tal. Sí, de parte de la liga, también de parte de BetMGM, de Caesars, de todas estas competencias. Porque, ¿verdad? Claro está, o sea, no hay tanta información out there como hay en Estados Unidos con ESPN, con la NBA, con todo este tipo de cosas. Pero el hecho de estar tocando estas bases, pues al puertorriqueño, ¿verdad? Nosotros que nos gusta todo lo local, nos gusta. Y sí, y actualmente en Puerto Rico estamos tratando de irnos por esa vertiente de tocar más lo local y todo ese tipo de cosas y jugar a la misma vez. Ok, me encanta. Y lo que sí he notado también es que cuando dice la falta de información, que yo rápido tiré a la liga al medio, pero yo sé que es algo que se va a arreglar porque es demasiadas las reclamaciones, es que, por ejemplo, las lesiones, ese reporte, ese injury report no sale a tiempo. Sí. Así que cuando vienes a ver, tú te enteras de quién juega y quién no juega cuando llegas al juego y los ves calentando. O nos pasó también que no vimos a los refuerzos calentando y asumimos que no iban a jugar y cuando vienes a ver
después salieron a calentar. Así que es ese tipo de información, pero yo estoy segura que el BCN ya está bregando con eso, al igual que las apuestas deportivas. Pero vamos entonces rapidito al grano, porque yo sé que esto nos va a tomar tiempo. Ok, vamos allá. Vamos directo al grano. Ustedes saben que mi tema, además de Fórmula 1, es la NFL, y ya estamos entrando en temporada de NFL, ya los training camps están empezando. Y me gustaría entonces unirte a este tema, Rafa, porque tuve una conversación cuando Quintana estuvo aquí, que Rafa también conoce a Quintana. Estuvimos Quintana, Marcos y yo, y nosotros escogimos, hicimos un ranking de los AFC teams. Okay. Lo cual estuvimos en discordia en uno que otro. Pero entonces mi papá vio el episodio, papi, shout out a Gilberto Colón, que me vio, y me dice: Nicole, yo no puedo creer que tú no hayas puesto a los Houston Texans en el top 5 de la AFC. Y yo pues le di mi explicación, bla, 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 bla. Y entonces terminamos la conversación con los win totals de cada equipo. Ok. Rafa, ¿tú tienes a los Texans top 5? No. En la AFC. En la AFC. No. Yo los tengo ganando en la división, pero es como yo le dije, yo los tengo ganando en la división porque es que en la división en la que ellos se encuentran está yo sé un por qué poquito... hiciste eso. ¿A quién tú pusiste quinto? Oh, Cincinnati. Lo sabía. Por eso A los Cincinnati Bengals sí no me importa. ¿Ok? Porque yo sé que ellos vienen. ¿Tú no los tienes top 5? Dame tu top 5 rapidito, así por lo que te salga ahora. Ok. No lo practiqué, guys. No lo practiqué. Tengo Kansas City. Kansas City 1. O sea, voy del 1 al 5. Sí, yo no voy a pensar que ese es el orden, pero dale. Dale, güey, no. Pero voy a poner el orden así mismito. Me mojo, no me molesta. Kansas City. Bills. Ravens. Mano. Exactamente. Es que ya no hay más nada. Exactamente. Es que ya no hay más nada. ¿Sabes qué? Lo mano. A ver, ¿qué más hay aquí? Diablo. Chargers. Puedo ponerlo ahí. Yo puse a los... Puede que me guaye con esto, pero yo puse a los Broncos top 5. Que Bo Nix. Segunda temporada de Bo Nix. Bo Nix, Sean Payton. Entonces tienes el Defensive Player of the Year también. Bo Nix no es mala, pero Bo Nix lo pondría entonces quinto por... Está bien. Pero es que Cincinnati tiene que apretar después de la temporada pasada. La defensa tiene que apretar como siempre, Te voy a seguir enviando memes todos los domingos. Whatever. Los Steelers también se están reforzando defensivamente. Espera, pues sí, los Steelers. Espérate, que yo leí algo de los Steelers que están poniendo wide receivers y todo. No, es verdad. Y defensivamente si Aaron también Rodgers ahora, están... ¿verdad? Sí, y sabes que mi papá como que me dijo, pero es que Aaron Rodgers... Y yo, mira... nadie se ve bien en los Jets. Es la realidad. Ningún quarterback se ve bien en los Jets, lamentablemente. Pero Aaron Rodgers, yo pienso que con Mike Tomlin en este sistema se va a ver mejor que el mismo Russell Wilson. Ya, es la realidad. Y la adición de Jalen Ramsey. También defensivamente. O sea, es verdad, tienen a DK Metcalf, que yo creo que él también le puede hacer la vida un poco más fácil. Yo solamente le doy un año a ese equipo. A ese equipo, que le doy solamente un año. Bueno, es que Aaron Rodgers firmó por un año nada más también. No, y no es por eso, porque también, o sea, Aaron Rodgers ya está mayor. DK Metcalf también está mayor. O sea, hay todo esto puzzles. Es como que, o sea, lo único que te va a dar algo es ay, Dios mío. Najee Harris también es buen running back. Es buen running back. Va a ser un poquito complicado. Solamente le doy este año por el hecho de que they're old. Hay que decirlo así. They're old. Eso decían de Tom Brady. No, me estás comparando a Tom Brady con Aaron Rodgers. No, es verdad. Eso es una falta de respeto. Pero yo pienso que lo que le hacía falta también a los Steelers era un poco de veteranía. Pero ok, ya que estamos hablando de la AFC,
Algo que le gusta mucho a la gente apostar en este mundo de las apuestas en NFL es el win totals de los equipos, el over and under. El famoso over and under es que el sportsbook, en este caso BetMGM, te pone unas líneas y, por ejemplo, aquí tenemos que podemos empezar con esto, de que los Baltimore Ravens, el win total es 11.5. Sí, mi gente, el punto 5 chava. El punto 5 es algo que uno dice, pero ¿por qué el punto 5? Pero es que te lo hacen a propósito. Así que el Baltimore Ravens, el win total, o sea, la cantidad de juegos que ellos van a ganar aquí en el Sportsbook, dicen que ellos van a ganar 11.5. Y tú escoges si ellos van a ganar más o van a ganar menos. Si ganan 12, si va over, ganan 12. Si va under, ganan 11 o menos. Correcto. Así que, Rafa, el over and under de Baltimore, ¿te vas over o te vas under de 11.5? Están en negativos los dos. Fíjate, yo me voy over. Over. Yo me voy over. Siento que Lamar Jackson va... Bueno, eso llevamos diciendo todos estos años, pero... Eso digo yo también, mano. Yo todos los años digo... Bueno, el año pasado reclutaron a Derrick Henry y yo este es el año porque es que ya Lamar Jackson está tirando mucho mejor la bola. Ya tiene a un running back que lo puede ayudar para que él no cargue tanto con la ofensiva. ¿Qué más necesitan? Pues la defensa estrogoleó un poquito, pero no estaba mala. De hecho, volvieron a reforzar la defensa, así que yo creo que hicieron 12 el año pasado. Hicieron 12 el año pasado. O sea, llegaron literalmente ahí. Ok. Y fueron primero en la AFC North. Sí, no, no hay por qué grabar esto. No apunten esto. Pero yo los tengo ganando la división también. Es que cuando vienes a ver, son el equipo más completo ahora mismo. Precisamente porque en esa división, la AFC North, se encuentran los Ravens, los Baltimore Ravens, se encuentran los Cincinnati Bengals. Los Cincinnati Bengals, los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns no van a ganar. Punto. ¿Sabe? Ellos no van a ganar la división. Entonces, los Steelers, todo depende de cómo venga Aaron Rodgers. Los Bengals, todo depende de cómo venga la defensiva, que de hecho tienen un defensive staff completamente nuevo, pero los más sólidos se supone que sean los Baltimore Ravens, y ya ellos se encuentran 2 veces, los Baltimore Ravens se encuentran 2 veces con los otros 3 equipos, y yo pienso que ellos van a ganar. Pues mira, yo te voy a hablar de eso ahora mismo porque estoy viendo el calendario regular de los Ravens, y hay muchos equipos aquí que se puede decir que sí, pero hay otros que, o sea, para tú llegar a los 11.5, tú tienes que perder, o sea, si vamos a jugar la over, tienes que perder 5 juegos. Claro. Si vas a jugar la under, tienes que perder 6. So, primer juego, en Bills. En Bills. En Bills. O sea, que ellos pueden que empiecen en 0-1. Esa es la primera semana. 0-1. El otro es contra los Lions en Baltimore. O sea, no te estoy dando el calendario. Okay. No te estoy dando el calendario. Te estoy dando los juegos determinantes. Importante. So, Lions. Okay. En Baltimore. Okay. Chiefs en Chiefs. A la próxima semana. Sí. Vamos a contar a los Texans de tu papá. Escúchate. Okay. Pero probablemente eso sea un win. I know. Tienes los Vikings. Los Vikings están con el rookie quarterback. Maybe los pasen por encima. Sí. Tus Bengals 2 veces. Yo pienso que se los reparten. puede que sea 1-1 o depende de cómo venga Lamar Jackson. Está bien, pues tienes 4 ahí. Tienes los Steelers. Se los ganan. Los Steelers 2 veces. Se los ganan. Se los ganan los dos. Yo digo que se los ganan los dos. Pues tienes 4 todavía. Y ya. So, ellos tienen una proyección de ganar más o menos 14 juegos. Más o menos. Ok. ¿Me entiendes? So, podemos jugar con... Se puede jugar la over 11.5, se puede jugar ahí. Es bien importante también. O sea,
si me estás viendo y quieres jugar este tipo de apuestas, o sea, tú tienes que ver el calendario de estos equipos. Claro, porque claro. hay muchas personas, o sea, estos son, ¿cuántos juegos son? 18 semanas. 18 semanas y uno tiene un bye week, right? Ellos tienen un bye week. Son 17 juegos. Son 17 partidos. Tú tienes que estar viendo, básicamente, la temporada de todo el mundo para ver para ti, ¿verdad? Dependiendo del equipo, cuán determinante va a ser este equipo contra los demás. Literalmente ahora mismo, aquí entre Nicole y yo acabamos de predecir que básicamente van a perder 4 juegos en la temporada. Es doable. Es doable. ¿Me entiendes? Me gusta, y puedes perder 5. 5. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eso es bien importante que lo tengan en conocimiento, ¿verdad? Para que puedan hacer este tipo de over and unders, en este caso con Baltimore. Sí, pues mira, ahora hablando de calendarios, vamos para los 49ers. ¿Y por qué yo recalco lo de los 49ers? Porque para mí, realmente, ellos no son un equipo que van a molestar en la NFC. Realmente no van a molestar. Pero cuando tú ves el calendario... mira, el over and under de los 49ers es está? de 10.5. Y tuvieron 6 el año pasado. el año pasado. Y se fue Deebo Samuel, que es uno de los receivers estelares de allí. Se fue para los Commanders. Que de hecho, a los Commanders yo los tengo segundos en la NFC. Pero que fue eso fue otra conversación también cuando hicimos el ranking de la NFC. Pero los 49ers entonces, les voy entonces a dar el calendario. 49ers. Te lo tengo aquí Primero yo. exacto, ok. Pues primero menciona los que están en la división de los 49ers. Ok. Está los Rams, está Seattle y está Arizona, los Cardinals. Exacto. Y el año pasado, ellos estaban peleando los 4 equipos por el último lugar. Por el último lugar, menos los Rams, que los Rams empezaron a explotar a la final de temporada. Eso hay que recalcarlo. Verdad. Pero a principio de temporada nadie los tenía donde estaban. Y cuando vienes entonces a evaluar este schedule de los 49ers, tenemos que entonces en el primer juego son los Seahawks. Luego van contra los Saints. Luego van contra los Cardinals. Luego van contra los Jaguars. El primer juego, entonces, que se puede ir por el otro lado es contra los Rams. Porque es allá, porque es en Rams. Exacto. Entonces, tenemos también los Buccaneers, que a mí me gusta ese equipo de los Buccaneers, así que puede que los Buccaneers también se lo lleven. Pero todo depende también de cómo vengan los Buccaneers, porque es otro equipo que empezó a apretar a final de temporada. Claro, Nicole. Entonces están los Falcons. Doable. Es bien doable, literalmente. Por eso digo, entonces después se encuentran contra los Falcons. Después van contra los Texans, que los Texans, pues vamos... Sí, como mi papá me está mirando, van a ganar los Texans. Van a ganar los Texans. Después van contra los Giants. Después vuelven Rams, Cardinals, Panthers, Browns, Titans, Colts, y después Bears, y después los Seahawks. ¿Qué tú me dices de ese calendario de los 49ers? Está bien basura. Por eso es que entonces aquí en la aplicación de BetMGM te tienen que van a ganar 11, que el win total es de 10.5. Yo me iría con el over. ¿Cuántos juegos ellos van a perder de ese schedule que acabamos de dar? Yo lo haría también. Los Rams y Seattle tuvieron empate en la primera y segunda posición el año pasado, pero fueron con 10 ganadas. Maybe por eso fue que la línea está así. Pero también se están dejando llevar mucho yo pienso que se están dejando llevar mucho por el rendimiento del año pasado, y el año pasado no tenían mucho McCaffrey, no tenían a toda esta gente. Digo, vamos, que eso puede ser factor también. Christian McCaffrey no estuvo activo casi nunca. Literal. Yo creo que jugó 4 juegos nada más. Ajá. Y él es un factor que cambia mucho el sistema de los 49ers, así que quizás por eso también, tienes toda la razón, le dan un 10.5. Sí, pero la pueden hacer. O sea, viendo este calendario, es bastante doable, literal. ¿Te irías over o te irías under de 10.5? Over. Okay. Es que viendo el calendario no hace sentido el irse under aquí, a menos que veas que San Francisco tenga la misma temporada del año pasado. Sí, y yo realmente no creo. Digo, firmaron también, eso es un contrato que yo creo que lo habíamos hablado anteriormente, firmaron a Brock Purdy, que es el quarterback. Le extendieron y le están pagando un dineral. A nosotros, creo que estamos en la misma página, a nosotros no nos convence mucho su performance, pero
allá ellos están viendo que quizás nosotros no estamos viendo. Ok, vamos. ¿Sabes qué? Vamos con tus... Vamos. Philadelphia Eagles. ¿Cómo Vamos es? arriba. Fly Eagle, Eagles. fly. Fly Eagles, fly. Pues tenemos que la línea de los Philadelphia Eagles aquí en BetMGM dicen que ellos van a ganar 11.5. ¿Te vas over o te vas under? 14 ganaron el año pasado. Realidades es que pues los Eagles este año deshicieron de mucho de la defensa. La defensa casi entera está fuera. Están tratando pienso yo que están tratando de hacer lo mismo que hicieron el año pasado, como que tratar estos picks que hicieron para tratar de irse pues, por esa defensa. ¿Qué les resultó? Les resultó, pero pues le resultó también el hecho de que AJ Brown y Devontae Smith y Saquon Barkley son MVP correcto. Season, y sin contar al quarterback. So, Real perdieron 3 juegos nada más. ¿Me entiendes? O sea, y Washington en este caso perdió 5. So, yo puedo verlo, pero va a estar para mí rozando. Para mí va a estar rozando. O sea, era 11.5, ¿verdad? 11.5. Para mí va a estar rozando. O va a ser 11, 12, como mucho 13, en mi opinión. Ok, pero como quiera están over. Sí, y eso es bastante doable. Pero la cuestión es que te dije 11, 12 o 13 y está en 11.5. So, te puedes maniobrar esa vuelta de que tú pongas la over y termines en 11 y por el punto 5, como dijiste ahorita, no puedas cachar. El punto 5, mi gente. El punto 5 molesta demasiado. No, pero sí. es para que no hagas empate, punto. No, claro. Ya, esa pero es la entonces, realidad. viendo el calendario, tienes a los Cowboys. El primer juego tienes a los Cowboys, tienes a Kansas City en el segundo, o sea, son un back-to-back que tú dices, diantre, pero tienes los demás está bien, complicadito. Tienes a Detroit, tienes a Cowboys back-to-back también. Ese es que yo le está... Ya son 4. Tienes a los Commanders, tienes Commanders, Bills y Commanders terminando la temporada. So, estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7 juegos que los puedes perder. Los puedes perder. Sí. So, ahí ya estarías, ¿cuánto? Mano. 11. ¿Cuánto dijiste? ¿6 o 5? No, dije 7, actually. 7. 2, voy de nuevo. 2, 4, sí, 7. Bueno, estás ahí literal rozando. O sea, es bien complicado. Entonces ganarían 12. Literal. 12. Y esto es 11.5. Puedes ganar. No, puedes llegar a 10. No, puedes llegar a 10. Porque si son 7, pierdes los 7 juegos. Ah, ok. Yo estaba dando que iban a perder 5. 7 menos 5 son... Bueno, puedes perder 5. O sea, sí, pero que tienes el chance de perder son 7 juegos. Pero es restándole a Dios que ellos no tengan un mal día en un juego que se supone que ganen fácil. También porque eso. le pasó a los Cincinnati Bengals. Pero no vamos a comparar a los Bengals con los campeones. Vamos a pasar esta vuelta con los Bengals otra vez. Whatever. Ok, guys, para que tengan conocimiento, esto es todo el tiempo. O sea, ustedes lo ven aquí, chilling cool. Esto es todo el tiempo ella en defensa de los Bengals, por más que tengan una temporada malísima. No me importa. Ok, pero nada. Seguimos. No me importa. ¿Sabes qué? Para ti. Ok, vamos entonces con los que Kansas City Chiefs. La línea de ellos está... No, perdóname. Ellos tienen un win total del 11.5 también. Oye, todos estos equipos como que tienen un 11.5. Yo te voy a decir por qué. Están molestando. Yo te voy a decir por qué. Y eso era algo que quería decir antes pero literalmente diste en el tajo. Ok. So, hay una comparación histórica. Hablando de apuestas deportivas, hay una comparación histórica en el que literalmente el 72.1% de los favoritos se dieron. Ok, repite eso otra vez. 72.1% de los favoritos ganaron sus respectivos juegos en la temporada regular de la NFL. Yeah. ¿Desde cuándo no pasa eso? Desde el 2005. Ok.
que terminó en 74.9%. Por eso es que tú vas a ver todos estos equipos grandes teniendo el team total grande, o sea, alto. En 10.5, en 11.5, porque literalmente desde el 2005 no se dan más de un 70% de los favoritos. Wow. Nosotros ganamos mucho dinero el año pasado, pero era porque literalmente, o sea, veíamos este tipo de apuestas en el cual, por ejemplo, veía, qué sé yo, Kansas City contra Dallas en Dallas, o Kansas City contra Dallas en Kansas City, y lo veías en menos 150 o menos 180, algo así, y se te daba. Hay muchos equipos que son ya, están, si tú te das cuenta y te tienes que dar cuenta, ¿verdad? Tú que sigues mucho en la NFL, hay un gap de los equipos buenos con los equipos malos. Eso te iba a decir. Quiere decir que viendo la NFL es bastante predecible. O sea, como bien estábamos mencionando, yo creo que es bien fácil escoger ahora mismo todos los campeones de divisiones. Y no ha empezado todavía la temporada, pero yo creo que vamos a pegar más del 50% de los campeones de divisiones. Sí, porque así mismo se está moviendo ahora mismo la NFL. Los equipos fuertes se están poniendo más fuertes y los equipos débiles lo que están es cogiendo de draft picks para poder transar para la temporada que viene. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la NFL. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la NFL en sí, como tienes pocos equipos dentro de todo... 32. O sea... te dan este gap y 17, 18 semanas, te dan este gap de que los buenos equipos se van a enfrentar a buenos equipos. Y ahí es donde el postcon llega. ¿Me entiendes? Sí. So, cuando tú te enfrentas contra, perdón, ¿verdad? Que lo voy a decir a los que son fanáticos ¿verdad? Del programa y fanáticos del equipo, pero digamos, ahora mismo Tampa Bay, o digamos, los Jaguars. ¿Me entiendes? Son estos tipos, o los mismos Browns. ¿Me entiendes? Los Browns no ganan a menos que sea en su casa y con nieve. Correcto. ¿Me entiendes? Que van a run the ball, pound the ball. So, son este tipo de verdad de equipos que para nosotros ahora mismo estamos viendo que it's a win for sure. Claro, sí. So, eso pasó el año pasado. So, maybe por eso también va a afectar el over and under de los team totals. Sí. Pues... lamentablemente, los Bengals no tienen ese win total de 11.5. Tienen un win total, pero es porque todo el mundo reconoce la defensa de ellos y el win total de los Cincinnati Bengals está en 9.5. Miren, desde ahora yo les estoy diciendo que yo no sé por qué los Bengals tienen esta costumbre de empezar... Llevan 4 años consecutivos empezando su temporada 0-3. ¿Por qué 0-3? No sé, porque el año pasado ellos empezaron con los New England Patriots y era un juego que no tenían por qué haber perdido y lo perdieron. Es como que los Cincinnati Bengals, al igual que los Rams, al igual que los Buccaneers, fue otro equipo también que fue calentando mediante la temporada. Pero siempre se les hace bien tarde, se les hace muy tarde como para poder entrar a playoffs. Y les pasó que estuvieron a ley de un juego para ellos poder entrar. Y ese juego fue el primero que tuvieron en la temporada, que fue el de New England Patriots. Así que el win total de ellos es de 9.5 y yo me voy over. Me voy over, punto. Porque ellos, está bien, puede que no le ganen a los Baltimore Ravens, pero ellos le pueden ganar a los Browns, le pueden ganar a los Steelers si ellos se ponen para su número, y le pueden ganar a más nadie. Pero está bien. Yo como quiera, me voy over. Rafa, ¿qué tú dices? ¿En serio? O sea... Y yo me voy a poner esto. Yo misma me lo voy a poner. Ok. Vamos a ser un poquito más objetivos aquí, ¿ok? Está bien. Yo te envié una foto y todo, ¿verdad? En Cincinnati. Hace un mes, 2 meses. Sí. En verdad, tremendo estadio. Tú estás en un AFC North con Baltimore y Pittsburgh. Pittsburgh se acaba de reformar they're old, pero vuelvo y digo, le damos el año. Sí. Le damos este año. Con todo y que hicieron lo que hicieron, Pittsburgh terminó con 10 ganadas. Terminó segundo
en la división. Ellos tenían mejor defensa que los Bengals. Exactamente. Sí. Cincinnati terminó 9-8. Juegos que no debieron de haber perdido, pero sí. Lo único bueno de todo esto es que te da ese optimismo de que, ok, deben de hacer mejor que el año pasado. Y está en 9 la línea. Pues yo pienso que ganan 10. Ok. Vamos a chequear el calendario, guys. So, tienes... Tiene los Vikings en Vikings. Sí. O sea, voy a hablar los destacados, ¿verdad? Para seguir tocando otros sí. teams. ¿O quieres hablarlos todos? Porque son No. Mira, yo lo único que voy a decir es que esta temporada ellos van a empezar, gracias a Dios, o se supone, van a empezar 1-0. Es en Cleveland. 1-0. Eso sería lo mejor del mundo ahora mismo, en verdad. De mi parte, te voy a escribir mucho. Y te voy a bullear mucho. Disculpen, ¿verdad? Te voy a bullear mucho. Si pierden contra los Browns el primera semana. That's me, ¿ok? Te lo estoy diciendo ahora en el aire. Tienes mejores de Vikings, Broncos en Broncos. Broncos está difícil. Es en Denver, hay que tener en consideración que es en Denver. En Denver, ¿verdad? La altitud también tiene que es un factor. Sí, no, y desde ahora les digo, le van a dar shutdown a Ja'Marr Chase. So, tú Y acabas, ese es el espérate. Está bien, 1-1. Tú me acabas de decir que tú acabas de hacer literalmente ahora mismo la predicción de que van a llegar a 10 ganadas sin Ja'Marr Chase. Bueno, solamente los Broncos le van a dar shutdown a Ja'Marr Chase. Okay. Solamente. Ok, está bien. Porque... ok. El equipo, la defensa de los Broncos. Le va a Yo dar dije, espérate, dame un ellos break. tienen el mejor cornerback que se ganó el Defensive Player Está bien, el año pasado. Ok, Certain. pues tiene a los Broncos ganando ese juego. Solamente digo que en ese juego le van a dar shutdown a Ja'Marr Chase, así que no va a ser un high scoring game como usualmente vimos el año pasado, pero T. Higgins tiene que sacar cara, Chase Brown, que es el running back, tiene que sacar cara, y Joe Burrow también. Continuamos. Ok. Detroit después. Detroit. Uno que es en Cincinnati, pero es Detroit. Tienes 2 ahí. Tienes los Steelers. No te estoy contando los Packers, pero tienes los Steelers. Está bien. Tienes 3 ahí. Steelers de vuelta. Ravens. Bills. Ravens back to back. Tienes 7. O sea... Pues ya 10. Ellos van a ganar 10. Sí, Ellos van a ganar 10. Ellos van a ganar 10. Ok, esto es sin contar que se tropiecen como hicieron el año pasado contra equipos que no valían la pena. Eso no va a pasar. Ok. So, ¿cuántos son? 10. 10. La línea está en 9.5. Yo no estoy para sudar eso. ¿Te irías con el under? Yo me iría con el under. Los Broncos también están 9.5. ¿Over o under? Los Broncos en 9.5. Y ellos, ok. La división de ellos está complicada. O sea, hay que verla. Ellos están con Kansas City. Ellos están con los Raiders, que los Raiders están un poquito underrated. Pero ellos... Pero la mejor temporada que el año pasado tienen que tener. Sí. 4-3 terminaron. Y ahí está Steve Carell, que a mí me gusta mucho ese coach. O sea, esa división en cuestión de coaching, yo pienso que es la más dura. Está Andy Reid con los Kansas City Chiefs. Está Steve Carell con los Raiders. Está Sean Payton con los Broncos. Y está Harbaugh con los Chargers. O sea, que esa división está como complicadita. Sí. Tiene los Eagles, tiene los Cowboys, tiene los Chiefs, tiene Commanders, tiene Chiefs. Ya lo hice, es que yo Tienes 5 ahí, más los Chargers, que son divisional, que no le he contado, los divisional rivalries. So, tiene los Chargers, que son 2, ya son 7, más tus Bengals. ¿Cuánto era? 9.5. 9.5. Las líneas saben lo que hacen, mano. Ay, ¿verdad? Esos muchachos saben lo que hacen. 9.5. Yo creo... Me voy a mojar. Voy a dejar la over. Yo me voy under. Yo creo que Bo Nix es su segunda temporada. Y tuvo una tan buena el año pasado que yo creo que he's gonna have the sophomore slump. Más que Jaden Daniels. Puede ser. Pero acuérdate que Bo Nix, lo bueno que tiene estos dos quarterbacks que corren.
Sí. Saben salir de una jugada, saben salir de un blitz, saben salir de todo ese tipo de cosas. Sí. De un cover 2 man to man, o sea, saben salir de toda esa vuelta. Wow, ¿viste? Con terminitos también. Sí, wow. Impressive. Los Houston Texans, vamos a hablar de Houston Texans para ver si estamos. Sí, vamos a tocar el tema porque yo sé que ellos van a ganar la división por lo que se encuentra en la división, pero no pasa nada. Su win total es de 9.5. No hay ninguno 8 por ahí. No, digo, de esto. Los Jacksonville Jaguars. Exacto, ¿sabes? Vamos a hablar de los equipos que realmente they matter. Sí. Mira, con respecto a ellos y su calendario, fíjate, lo veo más asequible. Con el over. Con el over. Ok. Tienes ahí a los Bills y a los Chiefs una vez nada más en la temporada. Y que tienes a los Ravens una vez en la temporada. Ya son 3. Los 49ers, si vienen como dijimos ahorita, tienes 4 que pueden hacer. O sea, no lo veo mal. Lo veo bastante bien. Te vas con el over de 9.5. Sí, lo veo bastante bien. Y más. Yo creo que yo me iría con el over también. Con AFC South. Sí. O sea, también tiene que ver eso. Te vas a encontrar mucho a los divisional rivals y son bien asequibles a ganar. So, sí, yo estoy de acuerdo sí. con eso. Además de que, pues, tengo que dársela a mi papá. Realmente, el año pasado también ellos tuvieron una muy buena defensa. Ellos le jugaron muy bien a Kansas City el año pasado. Es que todo el mundo le jugó bien a Kansas City el año pasado. Exactamente, pero pues no. Hoy me dijeron que yo estaba vestida de árbitro. Así que le voy a echar la culpa a los árbitros también de que Kansas City llegó a donde llegó con ayuda de los árbitros. Así que un saludito al que me dijo que estoy vestida de árbitro o de empleada de Foot Locker. Pero como quiera. Vamos entonces con el último, que es mi favorito. Podemos estar hablando de todos los equipos, pero literal, este equipo a mí me gusta un montón. Y yo creo que como que la gente todavía no le convence. Pero a mí me encantan los Washington Commanders. Y su línea es de 9 puntos. O sea, su línea no. Su win total es de 9.5. Ok. Yo, a pesar de que me gustan mucho, se les va a hacer más difícil a los Commanders porque se van a preparar más para Jaden Daniels. Va a recibir mucha más presión. Además de que el año pasado ellos también ganaron last minute of the game. Como que fueron situaciones de juego que fue bien de hasta el final, hasta lo último, por 1, por 2. Y pasó con los Bears, pasó también con los Eagles. O sea, fue todo last minute. Así que yo no sé si esa suerte vaya a llegar este año. So, yo creo que yo me voy con... ¿Cuánto era? 10 y medio. 9. 9 y medio. 9. Nicole, eso es bien bajito. 9.5, pero en la división que ellos se encuentran no está tan... Digo, Okay. yo pienso que los únicos que le pueden ganar ahí son los Eagles en la realidad. Y se encuentran dos veces. Dallas se reforzó un poquito, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos exactamente. Dallas Hay que ver cómo lleguen. O sea, Stephen A. Smith siempre lo dice. What can go wrong will go wrong. Will go wrong. So, es verdad, es verdad. 12 terminaron la temporada pasada. Yo veo aquí un par de jueguitos que pueden perderlos, ¿verdad? Que, o sea, y es contando los Cowboys. So, tengo Cowboys, Chiefs, Detroit, Eagles, Cowboys, Eagles. Son 6 juegos. De 17. De 17. Sí, que terminan 11. con 11. So, 9 y medio. Y se reforzaron con Deebo Samuel, Con que Deebo se supone que el Samuel. juego abre un poquito más. Exacto. Ya ellos Ok. vieron un poquito más de... Ya ellos vieron un poquito más de, ¿verdad? O sea, tienen un poquito más de experiencia. El sophomore slump tú dijiste que no iba a pasar. So, honestamente, por eso es que lo tengo muy bajito. Yo lo hubiese puesto en 10. Me convenciste. O sea, es que también... Son juegos asequibles lo que tienes también. Exacto. Dado a lo que me mencionaste, puede... O sea, tienes el calendario. Terminan con 11 cómodos. Así que Sí. un 10.5 hubiese molestado un poquito más. Pero Exacto. 9.5... Está buena. Está buena. ¿Cuánto está? El Over 9 y over medio. está... El 9.5, el over está en menos 120 y el otro está en más 100. Por eso. Está favorito el over. Sí.
So, chacho, over 9.5 me gusta. Actually, sí. Yo en lo personal no sé mucho de jugar estos team totals. De los Philadelphia Eagles, el over está... El favorito está el under. ¿Favorito está el under? En menos 125 y el over está en más 105. Y era 10.5, 11.5. 11.5. Es que son 14. Son 14. Pero yo pienso que Washington lo puede hacer. Philadelphia hizo 14. Hay que ver un poquito más el calendario. Dissect a little bit more eso. Normalmente también, ¿verdad? ¿Hace cuánto no pasa un back-to-back? Desde los Kansas City Chiefs. Claro, pues que eso era Kansas City. Eso fue los otros días. Eso es Kansas City. Por eso fue los otros días, el back-to-back. Ellos querían hacer el tripita el año pasado, pero no pasó. Ese no se le juega en contra Mahomes, excepto en el Super Bowl. Ok, vamos con esto rapidito y con esto culminamos. Green Bay Packers 9.5. Para ayudarte, el favorito está el over y el no favorito está el under. El over está en menos 120 y el under está en más 100. Todo depende de Minnesota. Todo depende. Yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo viene? Si Minnesota viene igual que el año pasado, no hay break. Minnesota, acuérdense que tiene un rookie quarterback del año pasado que se lesionó y por eso no pudo hacer su debut y por eso Sam Darnold fue el que cogió el equipo, lo cual hizo un excelente trabajo, pero se quedó corto y ahí pudimos ver el Sam Darnold que ya habíamos visto anteriormente, pero es un quarterback que todavía nadie ha visto. Así que depende también de este quarterback, J.J. McCarthy, cómo él venga también. ¿Cuánto era? El de los Green Bay Packers 9.5. Yo tengo 8 juegos aquí que pueden perder en el calendario. Así que te va under. Que pueden perder. Que pueden perder. Ok. So es 10 rozando sin contar que haya un... 10 rozando. Un bump por ahí. Ok, yo me voy con el over. Realmente yo pienso que ya Jordan Love ya es un veterano y él ya conoce el sistema de los Packers, él ya conoce jugó muy bien el año por pasado. eso él ya conoce y además de que el coach es muy bueno también, así que a mí me gusta. Yo me voy con el over. Pero nada, con eso los vamos dejando porque si no nos quedamos aquí por 3 horas más hablando de los 32 equipos. Así que bien importante que le den follow a Rafa Betts en su página de Instagram, que le den follow a la página de Puerto Rico Sports Nation y que le den subscribe a la página de YouTube de Puerto Rico Sports Nation Studio, PRSN Studio. Así que con esto los dejamos. Hasta la próxima.